el día de ayer, ¿qué fue lo que vimos? ¿Me quedé en concepto de autoridad? Eso íbamos a ver hoy, profesora. ¿Ya lo vimos? Ajá. ¿La evolución del concepto ya lo vimos? No, No, es lo que íbamos a ver hoy. tocar. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pensaron de lo que les dije el día de ayer? De lo de tomar una clase. ¿Qué acordaron? Isaac, adelante. Pues hicimos comentarios con relación a que era solo una clase y que para muchos sería incómodo solo tomar una y deberíamos esperar a que el semáforo se regule y tomemos varias clases. Tal vez no todas, pero sí más de una. Ok, perfecto, sin problema. Bueno, entonces continuemos. Y aquí vamos a ver la segunda parte procesal en el juicio de amparo, que es la autoridad responsable, pero primero vamos a ver el concepto de autoridad, porque si el acto que está afectando al gobernado no viene de una autoridad, el amparo no va a proceder, ni siquiera te van a admitir la demanda. Entonces, a ver, les pedí que trajeran el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo. A ver, ¿qué es autoridad? Edgar, adelante. Sí, maestra. El término autoridad para los efectos del amparo comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen. Bueno, gracias. Entonces, el concepto de Isaac, fíjense bien, es un concepto, es una tesis de jurisprudencia de la novena época, ¿es correcto, Edgar? Perdón. No, maestra, es de la quinta época. Ah, de la quinta, perdón, de la quinta, fíjense bien, de la quinta época de la jurisprudencia. Estamos en la 11ª época, pero de ahí partimos, del concepto que nos trajo Edgar, vamos a partir. Dice Edgar en su concepto, bueno, no él, sino la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la quinta época, que que una autoridad es un órgano de gobierno que dispone de la fuerza pública, Entonces, en la quinta época, el órgano de gobierno que no disponía de la fuerza pública, entonces, ¿era autoridad o no era autoridad? No era autoridad. No era autoridad, Fernando. Entonces, fíjense bien. Vamos a regresar nuestra mente a la quinta época. Ajá. Imaginemos, pero fíjate cómo dice el concepto de Edgar. Dice, órgano de gobierno. Fíjense bien, que dispone de la fuerza pública y que emite actos dirigidos a los gobernados. Ajá. Pero estos actos, ojo, deben de tener 3 características. Para que sea un verdadero acto de autoridad, debe tener 3 características. Debe ser unilateral el acto. Debe ser imperativo. Y debe ser coercitivo. Estas 3 características son esenciales en el acto de autoridad. El acto debe venir de un órgano de gobierno, ojo, en el concepto de Edgar, de un órgano de gobierno que dispone de la fuerza pública, subraya eso. Y estos actos deben tener las características de ser unilaterales, imperativos y coercitivos. ¿Por qué son unilaterales? Porque cuando el órgano de gobierno emite el acto, no le pide su consentimiento ¿a quién? ¿Al gobernador? Al gobernado, ¿verdad? No le pide el consentimiento al gobernado. ¿Y por qué no se lo pide? ¿Sí? Porque el órgano de gobierno, cuando emite el acto, está facultado
facultado para emitirlo. ¿Quién lo faculta al órgano de gobierno? La ¿Quién? Constitución. La ley. En términos generales, la ley. Entonces, nuestro concepto de autoridad en la quinta época dice, órgano de gobierno, que dispone de la fuerza pública y que en cumplimiento, le agregamos, y que en cumplimiento de las facultades que le otorga la ley, eso es muy importante, tiene que ser en cumplimiento de facultades que otorga la ley, emite actos dirigidos a los gobernados unilaterales, imperativos y coercitivos. Todavía no acabamos el concepto. ¿Por qué son unilaterales? Porque el órgano de gobierno no le pide permiso al gobernado para emitir el acto. ¿Por qué no le pide permiso? Porque la ley lo faculta para ello. Secretaría de Hacienda me dice, Blanca, ¿quieres pagarme los impuestos? ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, págamelo. Si no, no hay problema. ¿Eso me dice Hacienda? Hacienda me dice, te requiero para que me pagues esto, punto. Fernando, adelante. Espéreme, ahorita voy contigo. Tú tienes otro concepto. Vamos a explicar primero este. Sí, ahorita vamos a explicar el tuyo. Entonces, el acto de autoridad es unilateral, no requiere el consentimiento del gobernado para emitirlo. Si se requiriera el concepto, el consentimiento del gobernado, entonces ya no sería acto de autoridad. ¿Qué sería si quisiera el consentimiento del gobernado? ¿Qué sería? Si la autoridad requiriera el consentimiento del gobernado para actuar, entonces, ¿qué estaría haciendo? No sería un acto de autoridad, entonces, ¿qué sería? ¿Sería qué? Un convenio. Un convenio. Un convenio. Y entonces la autoridad se bajaría de su pedestal para colocarse como. Se bajaría de su pedestal al parejo, en el mismo plano del gobernado. Por eso los actos de autoridad son unilaterales. Imperativos. ¿Por qué son imperativos? ¿Por qué lo ordena? Porque es una orden. Porque es una orden. No es si quieres, te lo estoy ordenando y lo haces. Y si el gobernado voluntariamente no acata ese acto, ¿qué puede pasar? Puede obligarlo. Por eso lo puede obligar. Hay sanción. Ahí está lo coercitivo. Te voy a obligar. Si voluntariamente no lo acatas, te obligo. Tengo los medios para obligarte. Y en ese entonces, ¿cuáles eran los medios, Edgar, para obligar a la persona? ¿Cuáles eran en tu concepto entonces los medios para obligar a la persona para que cumpliera? ¿Qué subrayaron? La fuerza pública, por La ejemplo. fuerza pública. Uso la fuerza pública y te obligo. Ahí está lo coercitivo. Ahora, le agregamos algo al concepto. Pero estos actos de autoridad unilaterales, imperativos y coercitivos tienen una finalidad. Las características son unilaterales, imperativos y coercitivos. ¿Y cuál es su finalidad del acto de autoridad? La finalidad, cuando la autoridad emite el acto dirigido al gobernado, la finalidad es crear, modificar o extinguir un derecho de quién. Del gobernado. Esa es la finalidad del acto. Claro que si el acto de autoridad te da un derecho, pues tú encantado, ¿verdad? Pero si te quita el derecho o te lo modifica, ahí es cuando vas a respingar. Y ahí es cuando vas a decir que ese acto de autoridad, ¿cómo es? Contrario a la Constitución. Inconstitucional y vas a querer impugnarlo vía juicio de amparo.
Falta que sea inconstitucional, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está difícil este concepto? No. Ahora, regresa tu mente a la quinta época. Haz de cuenta que estamos en la quinta época, viviendo. A ver, Edgar, te voy a poner como ejemplo, ¿me permites? Sí, maestra. Imagínate que ahorita en la quinta época llegaban a tu casa y tocaban y te decían, buenos días, vengo del jurídico de la FES Aragón. Busco al alumno Edgar. ¿Edgar qué eres? Dan. Edgar Dan. ¿Aquí vive? Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Ah, pues mira, vengo del jurídico de FES Aragón y te vengo a notificar que estás suspendido de la universidad. Bueno, estás dado de baja. Aquí está, no es una suspensión, es una dada de baja de la universidad, de la UNAM. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? ¿Quién? ¿Qué cometí? A mí nunca me han dado la oportunidad de qué, Edgar. De comprobar que soy parte de la UNAM y no tienen argumento o motivo para darme de baja. No, que soy parte de la UNAM, no hay duda que eres parte de la UNAM, por eso te están expulsando. ¿No te han dado oportunidad de qué? De ser oído y vencido. De defenderme, de ser oído y vencido. ¿Quién me acusa? ¿Qué hice? ¿Qué infringí? ¿Qué cometí? ¿Cuándo me citaron a un procedimiento para defenderme? Yo no sé nada. Entonces el juego te dice, no, yo tampoco, yo nada más vengo a notificarte que estás expulsado. Ya todos los maestros saben y que ya no tienes derecho a que te evalúen. Y que obviamente pues ya no tienes derecho a inscribirte otra vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Resentiste en ese momento o no resentiste un acto de autoridad? Sí, sí, lo resentí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si viene de una autoridad. Ajá. ¿Quién te está expulsando? El director, porque él solo vino a notificar. Por eso. ¿Y el director a dónde pertenece? ¿De dónde te están expulsando? De la universidad. De la UNAM. De la UNAM. Ajá. Entonces, ¿estás de acuerdo que ese acto es arbitrario? Sí. ¿Por qué es arbitrario? Porque eso fue una decisión unilateral. No, y aparte de que sea unilateral. Porque no me dieron posibilidad de defenderme. Porque no me dieron mi posibilidad de defender. Me violentaron mi garantía de qué? De ser oído y vencido. De audiencia. Entonces, es arbitrario. Ajá. Tú quieres demostrar que ese acto es como. Inconstitucional. ¿En dónde tendrías que demostrar eso? Si quieres demostrar que el acto es inconstitucional, ¿qué tendrías que tramitar? Un juicio de amparo. Un juicio de amparo. En la quinta época. ¿Contra quién tendrías que promover tu juicio de amparo? Contra la autoridad que es la UNAM. ¿Contra quién en específico? Contra el director. ¿Por qué? Te estoy diciendo quién te está expulsando. Contra la UNAM. Contra la UNAM. Ajá. Dice él, también contra el director. Órale, pues te lo valgo. Contra el director también. Ajá. Vas a tener ahí en tu demanda dos autoridades. Ahora, en la quinta época, para que el amparo proceda, ¿el acto de quién debe de venir? ¿De quién debe provenir el acto para que el amparo proceda? De una autoridad. No, A ver, vamos a ver si la UNAM, el director de la FES Aragón, en la quinta época eran autoridades para efectos de qué? Del juicio de amparo. Del juicio de amparo. ¿Sí? A ver, el director, la UNAM, en el concepto que dimos de la quinta época, ¿se encuadran en el concepto de autoridad? No, profesora. No. ¿Por qué no? Porque no se está usando la fuerza
pública, el uso de la fuerza Porque pública. ¿en qué momento la UNAM o los funcionarios de la UNAM están facultados por ley para qué? Para Para utilizar la fuerza pública. ¿Cuándo? ¿Cuándo han tenido facultades para usar la fuerza pública? Nunca. Entonces, en la quinta época, si le notificaban a Edgar que estaba expulsado de la UNAM de manera arbitraria, Edgar podría promover amparo contra la UNAM, contra el director. No. No, porque no, el director, la UNAM, no eran autoridades porque no disponían de la fuerza pública. Entonces, Edgar, ¿cómo quedaba? Se podía promover amparo. ¿Cómo quedaba Edgar? Indefenso. Indefenso, no se puede defender. Y si promovías amparo, Edgar, te iban a desechar la demanda y te iban a decir, oiga, es que la UNAM y el director, por no disponer de la fuerza pública, no son autoridades para efecto del juicio de amparo. Se desecha tu demanda. Y entonces, ¿cómo me defiendo? No sé. Simple y sencillamente, no te podías defender. Porque la mayoría de los órganos de gobierno en ese entonces no disponían de la fuerza pública. Entonces, para que tú pudieras promover amparo, el acto tenía que venir de un órgano de gobierno que dispusiera de la fuerza pública, y eran muy poquitos. Entonces, los gobernados estaban muy indefensos. Pasa el tiempo, y la Corte se da cuenta, bueno, más bien pasa el tiempo, y en los años 90, la administración pública crece vertiginosamente. Se crearon muchas paraestatales en los años 90 con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Se crearon muchísimas paraestatales. Entonces, la administración pública crece enormemente. Pero la mayor parte de los nuevos órganos de gobierno que se estaban creando, ¿sí? Tampoco, ¿qué cosa, muchachos? Tenían disposición de la fuerza. Tampoco disponían de la fuerza pública. Entonces, esos órganos de gobierno que no disponían de la fuerza pública dijeron, podemos abusar, podemos hacer y deshacer de los gobernados. Al cabo, contra nuestros actos no van a poder promover ¿qué cosa? Amparo. El juicio de amparo. Podemos hacer lo que queramos con ellos. Entonces, cada vez más los gobernados estaban más indefensos y las autoridades cada vez más arbitrarias, a sabiendas de que no se podía promover amparo contra sus actos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio cuenta de este fenómeno. Se dio cuenta que aunque había juicio de amparo en México, eran muy pocos los casos en que se podía promover amparo. Entonces la Corte dijo, tengo que cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Dónde El concepto de autoridad para el juicio de amparo. Tengo que cambiar el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo tengo que cambiar. Y a partir de ese momento, la Corte interrumpe su criterio de la quinta época y crea en la novena, crea un nuevo concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Y en la novena época, la Corte, el criterio de la Corte dice, autoridad para efectos del juicio de amparo. Y dice, es aquel órgano de gobierno, fíjate bien, que en cumplimiento de las facultades que le otorga la ley, emite actos dirigidos a los gobernados, unilaterales, imperativos y coercitivos, para crear, modificar o extinguir un derecho en el gobernado. ¿Y sabes qué le agregó? Disponga o no disponga el órgano de gobierno de qué.
Fuerza pública. Tiene la fuerza pública. Nada más con agregarle o no disponga, con eso el concepto, ¿qué cosa? Cambio. Cambio. Disponga o no disponga la fuerza pública. Ah, entonces a partir de la 9ª época, Edgar, ¿ya podías promover amparo contra la UNAM? Sí, ya. Ya podías. Contra la UNAM y con todos aquellos órganos de gobierno que ¿qué? Que no dispongan de fuerza. Que no dispongan de fuerza pública. Ajá, que no dispongan de fuerza pública. Entonces ya los gobernados estaban más protegidos. Entonces, esos órganos de gobierno que no disponían de la fuerza pública, a partir del nuevo concepto de la Corte en la 9ª época, que dijeron, chihuahuas, ya no podemos ser tan arbitrarios porque ahora si nos pasamos de la raya, ahora sí los gobernados van a poder promover ¿qué cosa? Juicio de amparo. Amparo contra nosotros. Entonces hay que medirle ya un poquito. Y cuando se pasen de la raya, pues el gobernador ya va a poder. Y ya un tribunal de amparo va a decidir si tu acto fue constitucional o no. Entonces, eso bajó un poquito la arbitrariedad de las autoridades, un poquito. Ajá. Ahora, estábamos en la 9ª. Cambiamos a la 10ª época. En la 10ª época también la Corte cambia el concepto, porque el concepto de la 9ª época ya no respondía a las necesidades. Y te voy a explicar por qué cambia el concepto en la 10ª época. ¿Por qué por tercera ocasión la Corte cambia? Después de los 90, la población en México creció enormemente, o sea, impresionante creció la población. Ahorita, de la pandemia para acá, la población ha crecido mucho, pero sí se han muerto muchos, sí, pero ¿cuántos migrantes tenemos aquí? Entonces, ha crecido enormemente la población, de tal manera que el Estado ya no se da abasto para cubrirle a la población las necesidades básicas. Ya no, está rebasado. No es lo mismo tener un hijo que tener 2, que tener 5, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo la población de los años 40, que era muy poca, a la población ahorita de los 2020, donde, o sea, somos demasiados. Entonces, el Estado no puede proporcionar, él tiene la obligación de darnos los servicios, sí o no, claro que sí, y nos los tiene que dar de buena calidad, de manera eficiente, ¿estás de acuerdo? El Estado nos puede proporcionar los servicios básicos de educación, salud, limpieza, seguridad, ¿nos los puede dar de manera eficiente? No. No, ¿por qué no? Pues somos muchos, maestra, y el dinero no le alcanza al Estado. Sí le alcanza, nada más que como hay corrupción y lo roban, pues eso nunca alcanza, ¿verdad? O sea, no va a haber dinero que alcance a ningún gobierno si todos se roban. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, no hay dinero que alcance para poder cubrir las necesidades de todos los gobernados en México de calidad, eficiencia y todo. Entonces, ¿qué dijo el Estado? El Estado en el año 2000, por ahí de la década de los 2000, el Estado dijo, pues, ¿qué puedo hacer para que todos estén contentos? Porque la gente está descontento cuando no te dan un servicio bueno. ¿Qué puedo hacer? Fíjate que no fue idea del gobierno, no fue idea del gobierno. Llegaron empresarios, o sea, la iniciativa privada. Y le dijeron al gobierno, oye, gobierno, tú ya no puedes prestar los servicios. Mira nada más cómo está el ISSSTE, cómo está el Seguro Social colapsado. Mira cómo está el servicio de limpia. Mira la inseguridad que tiene. No, tú ya no puedes, Estado.
Si quieres, Estado, nosotros te ayudamos. ¿Y cómo me van a ayudar ustedes? Nosotros tenemos dinero, nosotros tenemos infraestructura, te proponemos un negocio redondo. Y el Estado dijo, a ver qué, me interesa, todo donde haya dinero me interesa, a ver qué, cuál es el negocio que me proponen. Nosotros te ayudamos a dar los servicios. Nosotros te podemos dar el servicio de limpia, nosotros te podemos dar el servicio de seguridad, nosotros te podemos dar el servicio de salud, el servicio de educación y de primer nivel. Pero para eso, Estado, tú nos tienes que delegar a nosotros particulares. ¿Qué nos tienes que delegar? Pues tu facultad de autoridad. Y nosotros poder actuar. Claro, ¿dónde está el negocio? Que nosotros, por prestar servicios de calidad a los gobernados, pues a los gobernados van a tener que, ¿qué? ¿Qué pagar? ¿Qué van a tener que hacer? Que pagar. Van a tener que pagar. Y de lo que paguen por esos servicios de primera que nosotros les vamos a dar, pues la empresa de nosotros va a ganar, ¿no? Dinero, porque si no, pues ¿dónde está el chiste? Pero nosotros también te compartimos a ti, Estado, un dinerito de nuestras ganancias. ¿Qué opinas? Pues, ¿qué dijo el Estado? Pues encantado. Me quito la responsabilidad de dar servicios públicos, que ni los estoy dando mal, ¿sí? Los empresarios me ayudan, la población va a estar contenta y el Estado, sin meter las manos, va a recibir, ¿qué cosa? Dinero. Una ganancia. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Le entro. Sí, me gusta. Y mi población va a estar, no, muy contenta, porque pues todo va a estar mejor. Sí, está bien. Y los que no puedan pagar, pues que se queden con los servicios que tú le prestas, Estado, pues que se aguante. Bueno, está bien. Y entonces el Estado, ¿sí? A partir de ese momento, habilita a ciertos particulares para que realicen funciones propias de quién. ¿De una autoridad? Estado. ¿A través de qué figura los habilita el Estado a esos particulares? ¿A qué figura en el derecho administrativo? ¿Qué figura es esta donde el Estado delega en un particular sus atribuciones y les da facultades de autoridad? ¿Con una concesión? Con una concesión. Entonces, en la década de los 2000, el Estado dio muchísimas concesiones a los particulares, muchísimas. Y al darles esa concesión, ¿sí?, le delega su autoridad a esos particulares a través de la concesión y entonces los particulares ya pueden emitir actos igualitos a los de quién. A los de una autoridad, porque los actos de esos particulares son características de esos actos de esos particulares. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Unilaterales, imperativos y coercitivos. Imperativos y coercitivos. Y esos actos pueden en el gobernado crear, modificar o extinguir un derecho. Nada más que en ese entonces, fíjate bien, cuando ya el Estado dio muchas concesiones, vamos a suponer que a una empresa de Kevin, tú eres en ese momento un empresario y pusiste una escuela. Tú pusiste muchas escuelas privadas para dar educación de calidad. Y entonces un día llegaste a la escuela y le dijiste a Litsi, yo soy el dueño de la escuela, ¿sí sabes, verdad? Sí. Bueno, pues en este momento te notifico que ya no te quiero en mi escuela, estás expulsada. Oiga, pero no es mi escuela, vámonos, aquí están tus papeles y a ver a dónde te vas, pero aquí no me vuelves a poner un pie en mi escuela. Pero estoy pagando, vale, gorro, ya no pagues, ya te vas. ¿Era una arbitrariedad o no era una arbitrariedad, Litsi? Sí, maestra. ¿Te estaba quitando un derecho o no te estaba quitando un derecho? Sí.
¿Cuál? ¿Cuál te estaba quitando? A la educación. El derecho a la educación. En ese momento, Litsi podía promover amparo contra la escuela privada. No. Con el concepto de la novena época, No. podía promover Litsi amparo. ¿Por qué no podía promover amparo contra la empresa privada? Porque la empresa privada no era ¿qué? Un órgano de gobierno. Un órgano de gobierno. Un órgano de gobierno. Pero Litsi decía, no es órgano de gobierno, pero oye, los actos son unilaterales, imperativos, coercitivos, y me están quitando un derecho. Entonces no es órgano de gobierno, pero actúa como si fuera, ¿qué cosa? Como si fuera un órgano de gobierno. Entonces, ¿cómo me defiendo de él? No podías promover amparo, Litsi. Y si promovías amparo contra la escuela, no te iban a admitir la demanda de amparo. Te decían, no, no es órgano de gobierno, no encuadra en el concepto de quién. De autoridad. De autoridad. Y entonces, Litsi, ¿cómo se defendía? No te podías defender, mi vida. Y entonces, ¿ahora quién estaba haciendo de las suyas? ¿Ahora quiénes eran los arbitrarios? Los particulares. Los particulares concesionados. Los particulares concesionados. Y eran muchos. Entonces, los gobernados también volvíamos a quedar como. Y entonces la corte dice, tengo que volver a qué. Hacer otro concepto de A cambiar otro concepto. A cambiar otro concepto. Ajá. Y ahora nos da el concepto de la décima época. Y ahora, ¿qué le agrega al concepto la corte? Deja el concepto igual, nada más le agrega algo. ¿Qué agrega? Autoridad por efectos del amparo. ¿Es un órgano de gobierno o particulares concesionados? O un particular Concesionados. en función, que realiza función, no dice concesionados, dice o los particulares que realizan funciones propias del Estado por virtud de una concesión. Entonces ahora un particular puede ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Sí. Sí, pero que esté concesionado, porque al estar concesionado, la autoridad le delega esa facultad de la ley y puede emitir actos unilaterales, imperativos, coercitivos, y con ellos puede crear, modificar o extinguir un derecho del gobierno. Entonces, si ahorita una escuela privada le dice a Litsi, estás expulsada de la escuela, no te quiero en mi escuela, Litsi, ¿qué puede promover contra esa escuela privada? Juicio de amparo. Ahora sí puede promover juicio de amparo. Ahora sí. Si un hospital privado no me da atención médica y me estoy muriendo y me dice, sí, para atenderte me tienes que dar un depósito de 200,000 pesos, si no, no te doy el acceso, ¿sí? Contra esa negativa de que me dé la salud, yo puedo interponer ¿qué cosa? Contra el hospital privado. Pues, así es. Hasta aquí le dejamos. Mañana continuamos. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Profesora, ya no nos iba a dar un ejemplo para diferenciar bien al interés jurídico del legítimo. Pues no me dicen cuando estoy empezando la clase. Mañana les pongo el ejemplo. Sí, ya me acuerdo que les iba a dar el ejemplo burdo, ¿no? Ajá. Bueno, me acuerdas mañana, por favor. Mañana te recuerdo. Sí, gracias. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana.